Después del Renacimiento llega el Barroco. En la unidad 9 del libro vamos a ver el teatro barroco, pero antes de ello vamos a contextualizar un poco este movimiento artístico del siglo XVII. Vamos a ver qué ocurre en la España de aquella época. Comenzaremos definiendo el barroco. Se trata de un movimiento cultural que responde a la decadencia política, social, económica y militar que se apodera de España en el siglo XVII. Echando un vistazo al ámbito político, nos encontramos que tras el reinado en el siglo XVI de los llamados Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, el trono español es ocupado sucesivamente por Felipe III, Felipe IV y Carlos II, siendo estos llamados Austrias menores. Estos tres monarcas son los que llegan al poder en el siglo XVII. Pero, ¿a qué se debe ese nombre de Austrias mayores y Austrias menores? Como he señalado, España vive una profunda crisis, tanto política como militar, económica y social. Una crisis que comienza a finales del siglo XVI. ¿Qué factores o características son propias de esa crisis en cada uno de esos estamentos? Político, militar, económico y social. Si nos centramos en la sociedad española de la época, hay que señalar que las diferencias entre los grupos sociales se intensifican notablemente. Por un lado, tenemos a la nobleza, que vive en el lujo y el despilfarro, gozando de múltiples privilegios que van aumentando. Por otro lado está el pueblo, que pasa por numerosas penurias debido a malas cosechas y el estancamiento de la producción, lo que lleva consigo el desempleo y que se produzca una emigración a las ciudades. La gente se va de las zonas rurales a las urbanas, lo que hace que aumente el número de pobres, mendigos y delincuentes en estas ciudades. Apenas existe burguesía, ya que quienes alcanzan cierto poder económico compran tierras para ascender socialmente y obtener un título que les convierta en nobles. Así pues, tenemos nobleza, pueblo y burguesía, pero muy poquita, apenas existe. ¿Cuándo ocurre una situación similar? ¿Conocéis alguna circunstancia en la historia en la que haya habido mucho desempleo, grandes diferencias sociales entre clase alta, clase baja, ricos, pobres? En lo que respecta a la ideología, a la mentalidad, el pesimismo y el desengaño se acentúan como consecuencia de la crisis. La vida es breve, todo es fugaz y efímero, las cosas duran poco, y es que el tiempo y la muerte acaban con todo. Consciente de esta brevedad de la vida, que se reduce a un momento, lo que el hombre del barroco quiere es vivir, por lo que se dedica a realzar la vida y las emociones. Sin embargo, lo hace de forma pesimista, es decir, presenta esas emociones, pero negativamente. Es algo así como: la vida es maravillosa, qué bueno es vivir, pero ay, qué pronto se me va a ir la vida, qué poco dura. Esta forma de pensar hace que los textos literarios y las obras artísticas estén llenas de contrastes. Por un lado, qué bonita es la vida y bla 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 bla, y por otro, ¿para qué vivir si nos vamos a morir en un pispás? En cuanto a la cultura y literatura del barroco, podríamos aplicar ese dicho de no hay mal que por bien no venga, ya que si hasta ahora estábamos hablando de crisis, ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de esplendor artístico. La cultura aporta no solo entretenimiento y diversión, sino que transmite la ideología adecuada para garantizar y mantener los privilegios de los que goza la monarquía y la nobleza. La cultura barroca se nutre de materiales heredados. La originalidad se logra intensificando, retorciendo y mezclando los elementos renacentistas, a los que se suman temas derivados de ese clima de pesimismo propio de la época. El lector juega un papel importante en la literatura barroca. Para entender las obras literarias, no solo debe leerlas, sino que tiene que hacer algo más. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y por qué tiene que hacer eso?